La caldera de la industria es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia su fase de vapor saturado. Una chimenea es un sistema usado para evacuar gases calientes o malos olores y humo de calderas, calentadores, estufas, hornos, fogones u hogares a la atmósfera. Como norma general son completamente verticales para asegurar que los gases calientes puedan fluir sin problemas moviéndose por convección térmica. Las chimeneas así construidas deben disponer de mallas de protección para evitar que los pájaros aniden en su interior. El horno es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un compartimento cerrado. Se utiliza tanto en la cocina para preparar, calentar o secar alimentos como en la industria. La energía calorífica utilizada para alimentar a un horno puede obtenerse directamente o por combustión, radiación o indirectamente por medio de electricidad. Un economizador es un dispositivo mecánico de transferencia de calor que calienta un fluido hasta su punto de ebullición, sin pasar de él. Hacen uso de la entalpía en fluidos que no están lo suficientemente calientes como para ser usados en una caldera, recuperando la potencia que de otra forma se perdería, y mejorando el rendimiento del ciclo de vapor. Puede ayudar al ahorro de energía en edificios utilizando el aire exterior como medio de enfriamiento. Cuando la entalpía del aire exterior es menor que la entalpía del aire recirculado, enfriar el aire del exterior es más eficiente, energéticamente hablando, que enfriar el aire que ha recirculado. Un incubador es un dispositivo para quemar combustible líquido, gaseoso o ambos, y producir calor generalmente mediante una llama. Habitualmente va asociado a una caldera o un generador para calentar agua o aire, pero también se usa en procesos industriales para calentar cualquier sustancia. Y por último, el ventilador. El ventilador es una máquina de fluido, más exactamente una turbomáquina, que transmite energía para generar la presión necesaria con la que se mantiene un flujo continuo de aire. Se utiliza para usos muy diversos como ventilación de ambientes, refrescamiento de máquinas u objetos o para mover gases, principalmente el aire, por una red de conductos. Bueno, hola, pues yo les voy a hablar sobre el sistema de alimentación del combustible, que se divide básicamente en dos partes. En la parte que trabaja con presión baja y a presión alta. La presión baja, con este esquema nos vamos a apoyar, empieza en un depósito, y dentro de este depósito hay una bomba eléctrica que lo que va a hacer es elevar el combustible hacia un filtro, donde una vez filtrado vamos a llegar a una bomba de combustible, y en esta parte se acaba pues el sistema de alimentación a presión baja, para comenzar con el de presión alta. El combustible se va a pasar a una rampa que es una rampa de presión, para que después sea medido con un sensor para saber a qué presiones está trabajando, que se tiene que regular entre 50 y 100 bares. Me faltó mencionar que en el sistema de alimentación a presión baja debe de funcionar entre 3 y 5.8 bares. Una vez que medimos la presión, el combustible va a pasar por los inyectores, que sería la parte final. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los calorímetros. Un calorímetro es un instrumento que sirve para la medición de la energía en forma de calor que es suministrada o recibida en un cuerpo. Existen varios tipos de calorímetros. Tenemos los adiabáticos, los isoperiódicos, de bomba calorimétrica, titulación isotérmica y carga seca. Primero vamos a hablar sobre los calorímetros adiabáticos, que evitan la transferencia de calor, de energía entre el sistema y el medio ambiente. Hay tres métodos para evitar la transferencia de energía, que son por generación rápida de calor, resistencia térmica y el control de temperaturas de los alrededores. Ahora el calorímetro isoperibólico se maneja con una temperatura en los alrededores que sea constante, mientras que en el sistema va a variar en el tiempo. Existen otros tres tipos de calorímetros que se caracterizan por los niveles de precisión que tienen las mediciones.
El primero es la bomba calorimétrica, en la que básicamente tenemos una cámara aislada térmicamente del resto del calorímetro, o realmente están solamente separadas por una placa de metal para que no tengan contacto directo. En esta bomba, en la segunda cámara, tenemos dos electrodos para poder lograr, en el caso de que sea necesaria una ignición sobre la muestra que queremos analizar, un termómetro en la parte de afuera, en donde está en contacto con el agua, y un agitador. Este tipo de bombas se usan, por ejemplo, para obtener la capacidad calorimétrica de un combustible, donde se pondría el combustible en la cámara aislada, se prendería, y a través de la transferencia de calor que hay entre la cámara pequeña donde está la muestra y la del agua, podríamos saber cuál es la capacidad calorífica de ese combustible. En el caso del calorímetro de titulación isotérmica, estamos hablando de un proceso bastante más complicado, en el que se ponen dos celdas, una con agua para tener una temperatura de referencia y una con una muestra biológica que se quiere analizar. Este proceso sirve para obtener la constante de equilibrio, la estequiometría y la entalpía de un proceso entre una muestra y un ligando. En esa muestra se le mete el ligando por una jeringa, y sensores de temperatura especializados para esto obtienen las diferencias en micras de grados para poder determinar todas estas características. Y en el caso del calorímetro de carga seca, es prácticamente un calorímetro adiabático de bomba calorimétrica, en el que tenemos también dos muestras. Sin embargo, en una de las cámaras, que sí está aislada térmicamente, de una muestra a otra se pasa un conductor no muy bueno que disipe calor y que al final disipe toda la potencia en donde está la carga, y a través igual de sensores de temperatura se logra obtener los cambios que hay a través del tiempo entre cuando se le mete una carga del lado, la parte de afuera del calorímetro hacia la muestra, y por el principio de carga dual se obtiene la diferencia de temperaturas y todos los datos que se requieren para el experimento. Ahora vamos a hablar sobre los sobrecalentadores. El objetivo de los sobrecalentadores es sobrecalentar el vapor para que entren las máquinas. Se lleva a una presión constante que debe de ser a la misma presión de la caldera. Los sobrecalentadores son un arreglo de tubos que están en serie y en paralelo, por donde pasa el vapor, y en el exterior los tubos están expuestos a los gases de la combustión. Otra máquina de transferencia de calor son los calentadores de aire, que, como su nombre lo indica, sirven para calentar el aire. Existen dos tipos: están los eléctricos y los de combustión. Los eléctricos consisten en una serie de resistencias o de placas resistivas que lo que hacen es disipar calor. Entonces, por un lado entra el aire frío, y conforme va pasando por las diferentes capas o las diferentes resistencias en forma de serpentín, se va calentando, y un ventilador lo empuja para que del otro lado salga el aire caliente. Y en el caso de las que son de combustión, tenemos que son de tres cámaras: la cámara de entrada, la cámara de sellado y la cámara de combustión. Básicamente se mete un combustible, se quema, y el contacto entre los gases de combustión del combustible y el aire frío que entra por otra cámara hace que se caliente en medio, y un ventilador lo saca del otro lado ya caliente del aire. Yo voy a hablar de los tipos, de la clasificación general de las calderas. Hay muchas clasificaciones de las calderas dependiendo del número de calderines, del número de pasos que tiene, las presiones que maneja, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente hay dos clasificaciones fuertes. Una es por la forma en la que pasa el agua y la forma en la que es calentada, y la otra es por la presión que maneja. Hay dos que son la de alta presión, que son presiones por encima de 1 bar, y las de baja presión, que son presiones por debajo de 1 bar. Sin embargo, la mayoría de las calderas que se usan para realizar cualquier tipo de trabajo, en especial con vapor, son superiores a los 100 bares, entonces son de alta presión. Hay dos tipos principales. Las primeras son las pirotubulares, que se llaman así porque los gases de combustión pasan por unos tubos que están rodeados por agua. Entonces el contacto entre los tubos y el agua que está alrededor genera el aumento de la temperatura del agua hasta que la convierte en vapor.
Funcionan alrededor de los 20 bares, más o menos, y principalmente su uso es en procesos industriales relativamente pequeños. Y la siguiente son las acotubulares, en las cuales, a diferencia de la anterior, el agua pasa a través de los tubos. Es clarísimo que como el agua pasa a través de los tubos, la cantidad de combustible que se utiliza y la cantidad de gases que se utilizan para calentarlos es mucho mayor, entonces se llega a presiones mucho más altas, de estas 100 bares en procesos industriales y llegando a 200 en plantas termoeléctricas. En este caso, las calderas acotubulares tienen dos calderines que son como calderas en miniatura. Es el calderín de vapor, que es el superior, y el calderín inferior o de lodos, porque en el caso de que el agua tenga sedimentos en este calderín es donde se empiezan a quedar todos los lodos, por así decirlo. Hay dos partes, uno es el tubo, el agua se alimenta al calderín superior y por la densidad del agua, el agua baja por este tubo hacia el calderín de lodos. Del otro lado, el otro tubo también se llena de agua, pero este es el que está constantemente en exposición al calor de los gases de combustión. Entonces el agua dentro de este tubo poco a poco se empieza a evaporar y por su baja densidad sube al calderín superior, el cual por la diferencia de densidades que hay entre vapor de agua y agua, solito el vapor comienza a subir y sale de la caldera. Entonces la principal característica de las acotubulares, además de la forma de alimentación del agua, es que tiene un flujo constante de fluido de una manera natural, dadas las diferentes densidades de los fluidos que se manejan. Bueno, vamos a hablar de nuestro sistema de control de presiones en lo que es nuestra caldera. En este esquema vamos a ver de manera muy general cómo es que nosotros vamos a poder controlar la presión que está dentro de esta caldera. ¿Qué presión? La presión que va a ejercer el vapor de agua que vamos a calentar y posteriormente sobrecalentar. ¿Cómo vamos a regular la presión que va a estar dentro de esta caldera? Tenemos dos agentes principales que se van a hacer nuestras válvulas de presión. Estas válvulas tienen la función de ir regulando una presión que no supere la presión de diseño de la misma máquina, ya que al superarse la presión de diseño, esta máquina puede colapsar o puede tener efectos adversos a los que nosotros esperaríamos. Para tener el buen funcionamiento de nuestra caldera, lo que tenemos que hacer es regular el control de la temperatura y por supuesto auxiliarnos en nuestras válvulas para regular nuestra presión, ya sea en la entrada de la caldera y en la salida. Para auxiliarnos tenemos el control de la cantidad de agua que va a ingresar a nuestra caldera y por supuesto el control de la cantidad de combustible que vemos por acá que va a ingresar a nuestra caldera. Variando estas dos válvulas vamos a tener o se va a tratar de tener un funcionamiento óptimo. Si esta presión de diseño se supera, tenemos una válvula que en la mayoría de las calderas existe, que es nuestra válvula de seguridad, la cual va a permitir la salida de vapor en casos extremos.